En este vídeo vamos a ver cómo calcular el centro de rigidez y compararlo con el centro de masas, de forma que cuando tengamos un evento sísmico, esa excentricidad entre ambos centros provocará torsiones en los edificios y generará esfuerzos adicionales que pudieran no ser previstos. Comenzamos pues en RFEM, vamos a generar un nuevo modelo, archivo nuevo. No seleccionamos, seleccionamos la norma europea, pero no vamos a generar cargas automáticamente. Vamos a poner ejemplo, ¿verdad? Ejemplo 1. Vamos a hacer un modelo de hormigón. Para ello genero en la pestaña materiales, nuevo material. Seleccionamos un material de la biblioteca, en este caso un hormigón, ¿verdad? Que se puede seleccionar según la norma europea, un HA25, un C25, ¿no? De 25 megapascales de resistencia característica. Siguiente paso será definir las secciones. Le damos a nueva sección y seleccionamos una sección rectangular de 300 por 300, por ejemplo, con el material previamente definido, y aquí tenemos esa sección, ¿no? Vamos a aceptar. Vemos que tenemos en materiales dos materiales, que iba por defecto de madera, que lo voy a eliminar, y una sección rectangular de 300 por 300. A continuación deberemos definir la estructura. Voy a definir 6 columnas de, en este caso, 4 metros de altura. Ahí tenemos la primera columna. Y le vamos a dar en la dirección X, seleccionamos la barra, control, y soy capaz de copiar. Seleccionamos en la dirección X esta columna, ¿no? Y vamos a darle 8, vamos a generar 2 copias, mover, copiar, 2 copias en la dirección menos y, menos 4 metros, ¿no? Vamos a aceptar y vemos que tenemos esas 6 columnas. Lo voy a poner en modelo en alambre. Vamos a seleccionar los nodos inferiores y voy a impedir su desplazamiento, van a estar empotradas a la cimentación. Muy bien, lo primero que deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde se encuentra el centro de rigidez? En la dirección X y Y, ¿no? En dirección X e Y. En este caso es sencillo, ¿no? Se puede calcular de una forma realmente sencilla ese centro de rigidez, dado que en la dirección X todas las columnas aportan la misma rigidez, y por ejemplo si lo referimos, podemos acotar un poquito para que quede todo un poco mejor referenciado, 4 metros, ¿verdad? Y aquí tenemos 8 metros, ¿no? Si queremos calcular el centro de rigidez, basta con hacer un pequeño número, ¿no? De forma que si lo referimos a este eje, el número que habría que hacer sería un cálculo de un centro de gravedad, ¿no? Sería, suponiendo que 2 columnas tienen una rigidez unitaria, ¿no? De 1 por la distancia, ¿no? Lo vamos a referir a este eje, es 0, 1 por 0, más 1 por 4. Recordad, ese 1 es una rigidez unitaria porque todas tienen la misma, ¿eh? Si no fuera el caso habría que multiplicar por la rigidez de cada una, ¿no? En este caso 1 por 4, ¿verdad? Es un número bastante sencillo. Y el último será 1 por 8. Esto lo dividimos, en este caso, por la suma por 3, ¿no? 1 más 1 más 1, ¿verdad? La rigidez unitaria. Y esto nos da que el centro de rigidez lo vamos a tener exactamente a 12 dividido entre 3, ¿verdad? Que es 4. A 4 metros de nuestro punto de referencia, que en este caso nuestro punto de referencia era esta línea de aquí, ¿verdad? Pues nos dice que nuestro centro de rigidez en Y va a estar a 4 metros, como es lógico, y por tanto va a estar también en ese punto, ¿no? Ahí vamos a tener nuestro centro de rigidez. En este caso es sencillo, ¿no? Calcular la posición de ese centro de rigidez, ¿no? El programa también es capaz de dárnoslo. De hecho, si nosotros seleccionamos esos nodos, o si os parece, seleccionamos esos nodos, le pedimos una coacción de nudo, nueva coacción de nudo, coacción de diafragma,
y seleccionamos, como digo, esos nodos, doy a aceptar. O antes de generar ese, prefiero generar un nodo. Vamos a generar un nodo en este punto, por ejemplo, ¿vale? Digamos el centro del diafragma, ¿no? Fíjese que ese nodo está justo en la posición donde está el centro de rigidez, y además el centro de masa, ¿no? Está coincidiendo. Es una estructura una disposición estructural bastante simétrica. Genero en esos nodos, nueva coacción de nodo, selecciono todos esos nodos, ¿verdad? Doy a aceptar y genero como una especie de diafragma, ¿no? En este nodo central yo impongo un apoyo completo, ¿no? Todos los grados de libertad, los 6 grados de libertad, y le impongo, por ejemplo, un desplazamiento unidad, ¿no? En este caso voy a quitar el peso propio para generar ese desplazamiento unidad en la dirección X, en este caso. Desplazamiento unidad en la dirección X, de forma que si yo calculo, o si yo me centro solo en ese resultado, ¿no? Y le doy a calcular, y muestro las reacciones en los apoyos, en este caso todas las reacciones, veo que solo tengo una reacción de 5,86 en esa dirección, es decir, no tengo ningún momento, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, al poner el desplazamiento en esta dirección, la dirección X, nos dice que estamos justo en el eje, digámoslo de alguna forma, en el centro de rigidez, ¿no?, de nuestra estructura. En este caso, como digo, ha sido bastante sencillo, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro centro de rigidez en esa dirección y podemos repetir el proceso, en este caso cambiando por 1 en la dirección Y, doy a calcular, ¿verdad? Y nos va a decir, bueno, que también solo hay en esa reacción 5,86, la misma que la anterior, todos tienen la misma rigidez, ¿verdad? Y en este caso, pues el centro de rigidez está coincidiendo con el punto que yo he puesto. En este caso era bastante sencillo, ¿verdad? Y ahora la intención es complicarlo un poquito más. Por ejemplo, vamos a eliminar ese nodo, ¿verdad? Voy a cancelar la visibilidad. Vamos a quitar, por ejemplo, de momento este diafragma. Y la intención es mover un poquito, ¿no? Mover un poquito estos apoyos. Vamos a mover 2 metros hacia la derecha, ¿vale? A continuación, bueno, vamos a volver a poner ese nodo aquí, ¿no?, en el centro de masa, si tuviéramos un forjado, ¿no? Y a continuación aplicamos una coacción de nudo, nueva coacción de nudo para esos nodos, Damos a aceptar y damos a aceptar, ¿vale? Repetimos el proceso, aplicamos un empotramiento en el nodo de nuestro diafragma, que lo he puesto en esa posición, ahí lo tenemos, y a continuación le damos un desplazamiento unitario en X, 0, y en X le damos un desplazamiento unitario. Vamos a quitar, por ejemplo, ahora la rejilla, y si nos fijamos en los resultados que me va a dar en ese apoyo, damos a resultados, aceptar. Vemos que ahora tenemos un momento y la misma fuerza 5,86 que teníamos anteriormente, pero ahora vemos que tenemos un momento. Eso quiere decir que, bueno, la posición de ese nodo no es el centro de rigidez. El centro de rigidez ahora será, se puede calcular fácilmente, será 3,91 que tenemos ahí, dividido entre 5,86, estos son kilonewton por metro, ¿verdad? Kilonewton metro, dividido entre 5,86, que son kilonewton, nos da que, bueno, la posición o lo que nos tenemos que separar de ese nodo será, haciendo el número, 0,667, bueno, 0,667. Nos tenemos que desplazar en esta dirección, 0,667. Si nosotros repetimos el proceso manual que hemos hecho antes, este que habíamos hecho aquí, solo que ahora tenemos números diferentes, ahora tenemos, en este caso, 1 por 0, ¿verdad? Más 1 por 2, más
1 por 8 dividido entre 1 más 1 más 1, ¿verdad? Son 10 dividido entre 3. 10 dividido entre 3 nos da 3,33. Si sumamos 0,66 a 3,33 nos da esos 4 metros, ¿no? Que es la posición de ese centro de masa, ¿no? O donde estábamos antes, ¿no? Cuando estaban justo en el centro los pilares. Eso quiere decir, bueno, que ahora nuestro centro de rigidez se encuentra copiando ese nodo, mover, copiar, en la dirección Y, menos 0,6667, ¿verdad? Solo una copia. Vamos a aceptar. Disculpad, hay que moverlo en la Y positiva. Fíjense que el momento lleva esa dirección, por lo tanto hay que desplazar esa fuerza hacia allá, por tanto es mover, copiar 0,667. Ahí tenemos ese nodo. Luego esa es la posición de nuestro nuevo centro de rigidez, que podemos ver la distancia que hay entre el centro de rigidez anterior y el centro de rigidez actual, ¿no? Si nosotros ahora ponemos un desplazamiento en Y, dado que en Y no hemos modificado la simetría, vamos a ver que solo viendo los resultados de este apoyo, ¿verdad? Vamos a ver que no hay momento y por tanto estamos en el eje, ¿no? Vemos la forma en la que es sencillo, la forma tan sencilla que tiene Global RFN en calcular ese centro de rigidez. Vamos a dar un pequeño saltito más, ¿no? Vamos a hacerlo o complicarlo un poquito más. Vamos a poner una rejilla de medio metro y la intención ahora es vamos a eliminar este apoyo y la intención ahora es mover estos pilares estos pilares moverlos aquí medio metro. Veis que habrá un choque, ahí lo tenemos, medio metro. Recordad que era de 300 los pilares. Muy bien, repetiríamos el proceso que hemos hecho antes, ¿no? En este caso selecciono todo, o nueva coacción en nudo, seleccionamos esos nudos, ¿verdad? Damos a aceptar, hacemos una coacción de diafragmas y en este apoyo, en el central, que es el que estamos tomando como referencia, vamos a impedir los desplazamientos, damos a aceptar y aplicamos un desplazamiento unidad en X y 0. Vamos a aceptar. Perfecto. Quitamos la rejilla y de nuevo calculamos. Fíjense que ahora hacemos una visibilidad. Tenemos un momento de 6,84 frente a 5,86, de forma que, siguiendo con el planteamiento de antes, tenemos que dividir 6,84 entre 5,86 y eso nos da 1,167 que tenemos que desplazar ese nodo, ¿no? 6, 7. Vale, volviendo al cálculo que tenemos aquí, en este caso, si cancelamos la forma de visibilidad, vemos que tenemos medio metro. Repitiendo este cálculo, será 1 por 0 más 1. Ese 1, recuerdo, es una rigidez unitaria, que en este caso, como todos los pilares son iguales, es la misma. Si no, habría que poner otros valores.
1 por 0,5 más 1 por 8. Y eso lo dividimos entre 1 más 1 más 1. Que nos va a dar 8,5 dividido entre 3 nos va a dar 2,83. Si sumáis 1,167 y 2,83 nos da los 4 metros. Por lo tanto, podemos decir que ahora nuestro centro de rigidez es mover, copiar 1,167, ¿verdad? Vamos a aceptar, ahí lo tenemos. Ponemos una línea, ¿no?, para referenciarlo. Ese es nuestro nuevo centro de rigidez, que podemos incluso acotar, 1,167, ¿vale? Al mover los pilares hacia la derecha, nuestro centro de rigidez se desplaza 1,167 de lo que viene a ser el centro de masa. Esto es un poco el juego, y ahora lo que vamos a hacer es introducir un caso dinámico, ¿no? Para ello, por ejemplo, eliminamos estos apoyos, ¿vale? Vamos a eliminar esos nodos. Voy a dejar estos aquí para como recordatorio, ¿no?, de dónde tenemos el centro de masa y dónde tenemos el centro de rigidez. Generamos una nueva superficie de hormigón, en este caso 250 milímetros. Activo la rejilla y genero esa superficie, ahí la tenemos. Quito la malla de elementos finitos, perfecto. Muy bien. Y aquí voy a quitar el peso propio y lo que voy a preferir es meter una carga, en este caso superficial, de unos 10 kN metro cuadrado en Z. Vale, no tenemos peso propio y a continuación abrimos el módulo Dynam Pro. Vamos a activar combinaciones de masa y un análisis en el tiempo mediante acelerograma. En casos de masa le vamos a pedir que la masa venga de las componentes de fuerza de ese caso de carga. Vamos a aceptar el programa. Quiero mostraros las opciones que tiene. Si quitamos, por ejemplo, en mostrar, podemos quitar las líneas auxiliares y las acotaciones. Es capaz de, si seleccionamos todo, nos muestra, en este caso, donde tenemos el centro de masa. Ahí lo tenemos. Y me genera un nuevo nodo, ¿no? Veis que ese es el centro de masa. Está un poquito desplazado hacia abajo, ¿no?, porque tenemos pilares, ¿no? Entonces el centro de masa de los pilares está aquí y el centro de masa de la placa está allá arriba, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, solo esta superficie, le doy botón derecho, le pido centro de gravedad de información, fíjense que me lo genera en el punto que yo 4 y 8, ¿no? En el 2 menos 4 menos 4, que es donde yo había colocado ya un nodo, ¿no? Hablo de nuevo Dynam Pro y le voy a decir que, bueno, que no me considere el peso de la estructura, sino que solo me considere la masa proveniente de esa carga. Lo que hace el programa es divide por 10 la carga y tiene masas en los elementos finitos. Le vamos a calcular masa. Fíjense que tenemos 10 kN metro cuadrado por, en este caso, 4 por 8 son 3.200 kilos. 32.000 kilos, disculpad. Combinaciones de masa será la que acabamos de generar. En casos de vibración solo vamos a considerar las traslaciones en X y en Y. Vamos a considerar, por ejemplo, 8 modos. No vamos a considerar giros para que sea un poco más claro el ejemplo. Y utilizaremos la matriz diagonal. No utilizaremos la matriz consistente, por lo tanto. En acelerogramas vamos a definir, por ejemplo, el de Capitola. Damos a aceptar. Vemos que nos genera un acelerograma en 3 direcciones. Ahora quitaremos, recordad, nos interesará el acelerograma en X y no el acelerograma en Y. ¿Vale? Nos quedaremos con ese acelerograma en X. Recordar, centro de masa está aquí, centro de rigidez está aquí,
cuando esto empieza a vibrar, la rigidez está aquí, va a haber unos momentos torsionales. Es un poco mostrar esa idea. Y por tanto lo haremos con el X. Haremos un análisis en el tiempo mediante integración directa. Consideraremos solo la dirección X, para ello daremos a 0. Vamos a poner 0,002 y a un tiempo máximo de 10 segundos y un amortiguamiento estructural del 0,05. Muy bien, vamos a comprobar para chequear que todo está bien, no hay errores de coherencia. Damos a aceptar y calcular. Y ahora, bueno, el programa va a calcular todos los pasos en el tiempo y lo que vamos a ver es que, bueno, nuestro centro de masa estará ahí, nuestro centro de rigidez estará aquí, de forma que cuando hayan fuerzas que empujan aquí y el centro de rigidez esté aquí, va a necesitar aportar un momento para contrarrestar esas fuerzas, ¿verdad? Ese momento se va a transmitir en fuerzas, aunque el terremoto solo actúe en X, Bueno, en este caso será un fuerzas tal que así, y lo que pasará es que la estructura girará. La estructura, como digo, girará. Si, por ejemplo, vemos que el terremoto es solo en la dirección X, se podría pensar que solo hay movimientos en X, sino que lo que va a pasar es que la estructura va a girar porque ese centro de masa que está aquí no coincide con el centro de rigidez, ¿verdad?, que está aquí. Y ese bandaneo es lo que va a producir estos efectos, ¿no? Si conseguimos llevar este centro de rigidez al centro de masa, esos giros van a desaparecer. Igual que hemos considerado, solo estamos considerando Simon X, pero el problema es más general, sino que podría haber no simetría también en la dirección Y, ¿no? Estamos terminando. Primero nos mostrará los modos de vibración. De hecho, podemos verlo. El primer modo de vibración es este. Fíjense que ese modo ya es un modo que no es perfectamente en la dirección X, sino que está un poquito girado. Modo 2. En esta dirección veis que no hay giro en esta dirección porque la rigidez o el centro de masa coincide con el centro de rigidez y por tanto la forma es de ese tipo, ¿no? Sin en cambio, fijaos como este primer modo ya nos dice que, oiga, en la dirección X hay un cierto giro, ¿no? Vemos los factores de participación, que el primer modo es el 95 y el segundo prácticamente el 100%, ¿no? Entonces, fijaos cómo esa no simetría en rigidez nos produce este modo de vibración, que hay un cierto giro. Si analizamos el terremoto que hemos metido, seleccionamos el caso de carga dinámico, seleccionamos 2000 y fijamos, ya lanzamos la animación, empezando quizás ya por aquí. Bueno, al principio casi no hay nada y ahora empieza el terremoto, ¿no? Fíjense que el terremoto solo actúa en X, pero la estructura gira. Es decir, también hay movimientos en Y. Recordad en RF Dynam-Pro, acelerogramas,
bueno, perdona, en los casos de carga dinámicos hemos puesto I0Z0. Por lo tanto, el programa solo hay un terremoto en la dirección X, solo está considerando el acelerograma en X, sin en cambio la estructura gira, por esos efectos excéntricos. Recordad, en este punto que veis aquí tenéis el centro de masa y en este punto tenéis el centro de rigidez. Por tanto, hay un giro, como el que estáis viendo. Está exagerado, por supuesto. Podemos quizás quitar la escala a 1000. Vemos como el edificio se gira. Si nos fijamos también en los esfuerzos internos, podemos ver que los momentos en Y, vamos a mostrar los ejes en barras, sistemas de ejes. Fíjense que se espera cuando hay un terremoto en X principalmente momentos en Y. De hecho, si nos fijamos, los momentos llegan a ser importantes. Hasta 33, ¿no? Y en Z, aunque son un poquito más pequeños, también hay momentos, ¿no? Es decir, pese a que solo hay un terremoto en X, tenemos momentos en las dos direcciones. No solo momentos, sino que también tenemos cortantes Z y cortantes Y. Los cortantes Y son más pequeños que los Z. Recordad, el terremoto es en la dirección X. El siguiente paso será, pues, intentar mover ese centro de rigidez a la par que el centro de masa. Para ver ese efecto, no. Para ello, lo único que tenemos que hacer es en rejilla movemos estos pilares, doy a continuar y vemos que ahora ya vuelve a ser simétrico todo, ¿no? Y volviendo a calcular el mismo sistema, al mover los pilares a su posición de forma simétrica, ya se va a perder esos problemas que teníamos. Ya habéis visto que el centro de rigidez no solo se podía calcular con estos números que hemos hecho nosotros aquí, sino que el programa, dividiendo el momento partido por la fuerza, es capaz de darnos la posición de los centros de rigidez. Tanto en una dirección como en la otra habría que hacerlo, ¿no? Por supuesto, esto se puede mejorar incluyendo muros, ¿no? Muros cortantes, ¿no? Y ver también esa posición de centro de rigidez y centro de masas, ¿no? Y valorar la idoneidad de la disposición. Como veis, cuando hay un terremoto en X, solo en X, y el centro de rigidez y el centro de masa no coinciden, se producen giros y se producen fuerzas adicionales en la dirección Y en esas columnas.
Ahora esperamos que los modos de vibración tanto en X como en Y sean sin giro y que luego cuando lancemos con el acelerograma no veamos o veamos que tampoco hay, en este caso, fuerzas en Y o momentos de eje Z, ¿no? Cortantes de eje Y en las columnas, ¿no? Porque como digo, ahora el centro de rigidez coincide con el de masa y el terremoto es la dirección X, por lo tanto solo hay fuerzas o solo se mueve en esta dirección el pórtico, ¿no? Ya no hay ese giro que veíamos. Estamos terminando. Fijaos el modo 1, tiene el mismo periodo de vibración que el modo 1 y el modo 2. Como vemos, tenemos 6 columnas en una dirección y 6 en la otra, por tanto es el mismo periodo de vibración. Y sobre todo fijaos que ya no existe esas formas que giraban, ¿no? De forma que nosotros ahora cuando lanzamos el análisis sísmico ponemos esos 500 que poníamos antes. Fíjense que solo hay movimiento en X. Lo vemos en Z. Vemos que ese efecto diafragma hace que, como la rigidez y la masa están en la misma posición, no haya efectos excéntricos, ¿no? Incluso fijaos como ahora para el mismo terremoto hay menos deformaciones, ¿no? Pero siempre en X. Podemos adelantarlo un poquito. Tendremos ahí que solo es ese movimiento en X al colocar el centro de rigidez y el de masa en la misma posición. Podemos ver también esfuerzos, vemos que solo hay momentos de eje Y. Si pongo momentos de eje Z son prácticamente tema numérico, no, nada, 0,22, nada, es un tema numérico, igual que si pongo un cortante en Y, prácticamente 0, es un tema numérico y todo el cortante es VZ. Además los cortantes, también los momentos son un poquito inferiores a los que eran antes. Es decir, un buen diseño en planta de la rigidez nos va a ayudar sísmicamente a tener menos esfuerzos en las columnas. Vemos que MZ es prácticamente momentos residuales, no pasan de 2. Igual que cortantes de I no pasa de 1. Es un tema numérico residual. Mientras que VZ lleva hasta 40. Bueno, con esto voy a dar por explicado estas posibilidades que tenemos para calcular el centro de rigidez y los centros de masas en edificios sencillos.